Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados. En Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura de Julián Sicari. Un libro que pone el foco en el verdadero jefe político, el hombre que llevó a cabo el brutal endeudamiento y empoderó a los grandes grupos económicos. Una investigación profunda y necesaria. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! La vida viene medio oxidada. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la revista Amartya. Todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Revista Amartya empieza a abrirse hoy. Tema el interior. ¿Está bien dicho? ¿Sí o no? Lo resolvemos hoy. La solución no es tirar napalm en las villas. Hablamos del interior del alma, el interior de un país, el interior del bolsillo. ¿Diseño de interiores? Los pichoncitos de la oligarquía. Eso que somos adentro y que nadie puede descifrar. Una gran porción. ¿Qué siente cada uno adentro, en su interior? Es una incógnita que hoy intentaremos resolver. Arrancamos con todo. Está el señor Nicolás Dulcich, un gran explorador de interiores. En mi interior tengo mucha oscuridad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque no hay más partidos. Estamos mal acostumbrados. Muy difícil. El primer día que no tuvimos partido fue duro. ¿Qué veo ahora? Vi un partido repetido. Yo media hora la paré. En silencio. El mundial. En el interior de mi casa. La señora Mariana Collante. A ver, ¿qué nos dice Mariana Collante? No, ¿cómo vas a decir eso?
No, Mariana, por favor, está llegando. Está en el interior del edificio, pero bueno, no puede salir de donde está. Pero eso en un ratito nada más. Bien. Ya llega Mariana Collante. Vio que se traba la puerta del baño. Se traba la puerta del baño y no sé por qué cuando subí las escaleras, los cordones. Siempre pasa. Bueno, les decía, hoy vamos a hablar del interior, de ese lugar que le hemos dado a la extensión de la República Argentina. Es la primera referencia que uno hace. Yo no quiero ponerme progresista, pero no me parece mal hablar de interior. Y tampoco descalificaría esa idea porque también es una manera de hablar de casi toda la Argentina, menos Buenos Aires. ¿Está bien dicho? No, y habla de una forma de pensar al país, de pensarnos como país. También habla desde dónde se narra, que por lo general es de la ciudad puerto, que es desde donde se entraba al país. Porque si hablamos de interior, hablamos de exterior. Claro, finalmente esta historia que la hemos contado muchas veces del Virreinato del Río de la Plata, que se fue construyendo en función de esa salida del puerto. Tiene que ver con la historia, se puede decir objetiva, pero también eso le fue cargando un montón de sentido. Sí, un sentido colonial. Ahí tenemos claramente un resabio del vasallaje que supimos heredar de la lógica imperial española. Pero no es el único interior. Hablamos de literatura, se me venía bien a la cabeza, muchas veces hablamos, o alguna vez en una columna de Mariana Collante, hablamos de Virginia Woolf, es decir, las mujeres, lo único que necesitamos para escribir es sentarnos y sentarnos en nuestro cuarto, en un lugar privado. Un cuarto propio. Un cuarto propio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Pudo salir de donde estaba? No, estaba encerradísima. En el interior, en su interior. En el interior de mí misma. Y no podía salir, déjenme salir. Es una radio concepto la que hacemos nosotros. Claramente. Por supuesto. ¿Hay alguna duda? ¿Te cabe alguna duda? Virginia Woolf plantea eso, no ha cambiado mucho. Para escribir, hablamos de ese arte en exclusiva, cualquier tipo de texto que uno prefiera hacer, más allá de la recolección de ideas, necesita un interior, un silencio y un tiempo. Y la llave de la puerta. Y unos mangos también, ¿no? No, bueno, pero habla de eso, una economía individual y el tiempo para dedicarse, porque nos están robando el tiempo, básicamente. Bueno, es que va a haber que romper con eso. Yo pienso en el WhatsApp, el gran esclavizador de era nuestra intimidad, que vos llevas a tu casa y bueno, yo qué sé, volvías mañana al trabajo, recuerdo siempre un jardinero, unos trabajos raros que he tenido en mi vida, no yo jardinero, pero sí me cruzo con este hombre muy laborioso y él me decía, viste, hablando de levantar las hojas, que es un retrabajo, cuando tenés 2 hectáreas de parque, y me decía, hay que dejar algo para el lunes, ¿no? Hay que dejar trabajo para el lunes, porque si no, ¿cómo volvés? Ahora, la idea del WhatsApp se nos ha metido en nuestra intimidad y uno llega a su casa por poner un límite a esa intimidad, ¿no? El exterior y el interior, y uno se ve absorbido por una cantidad de demanda en cualquier horario que, bueno, acá entran los neuróticos, los paranoicos, cualquier tipo de mente que usted tenga tomará un camino distinto, ¿no? Está quien directamente no contesta ningún llamado, te voy a decir, loco, pero ¿qué? ¿Me podés contestar? Y el otro que sufre al ver esa cantidad de mensajes en su celular y no poder dar respuesta a todo. Yo soy de esos. ¿De cuál de los dos? Del segundo. Yo estoy en el segundo plano. Es horrible. Y trato de hacer un esfuerzo muy grande por silenciar el teléfono, dejarlo en otra habitación. Caso contrario, no podés hacer absolutamente nada. No podés lavar los platos. No podés sentarte, no ya digo a leer, a escribir. No podés hacer ningún tipo de actividad por más de 5 minutos sin recibir algún tipo de interrupción. Y eso nos destruye el cerebro. Nos destruye el cerebro y también nos destruye la capacidad de, no digo de atención desde una perspectiva del foco, sino del estar, de la percepción del tiempo. Digo, vas al gimnasio, están todos mirando el celular, contestando en la cinta, vas a la panadería y digo, no, antes había una charla más frugal, ¿no? Del partido, del domingo, mirá la paloma, pasaban cosas. Yo recuerdo con muchísima añoranza esos 45 minutos del colectivo 134
yendo y viniendo de la facultad. 134, Porque amarillo, rojo. Amarillo y marrón y rojo, ¿sí? Porque era tiempo muerto en el cual mi cerebro descansaba. Era un momento en el que yo no podía hacer nada porque no se podía aprovechar de otra forma. Era un momento de trasladarse. Y era un momento de una satisfacción que yo extraño, pero sobremanera. Estar en el interior del 134. Sí, ¿viste cuando se pierde el celular o te pasa algo en el celular, tenés 2-3 días de nada? Bueno, ese es el mejor momento. Te das cuenta que hay otra vida, pero realmente cambia mucho. Y bueno. Y mira, reseñalamos a nuestro operador Silvio Soler, que contaba la semana pasada que dejó el celular todo el fin de semana. ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien? No pasó nada. Por eso, no murió nadie. Por eso se le fueron las canas, tiene el pelo más oscuro. Definitivamente. Bueno, bueno, claro, después está la viaba que uno se da para poder sostener, hablamos de las canas. Pero volviendo a nuestro tema, ya no del exterior, sino del interior, ustedes verán, tiene varias formas de entrarle. Si les parece, vamos a nuestro compendio de imágenes, sonidos que hoy les trajimos para hablar de este interior a cargo del señor Ariel, ¿cómo? Ariel García. Vamos a escucharlo. Hola, soy Sergio Massa. ¿Estás en el Chaco? ¿Estás en Formosa? ¿Estás en Jujuy? ¿Estás en Catamarca? ¿Estás en La Pampa? ¿Estás en Santa Cruz? ¿Estás esperando? ¿Estás en La Rioja? ¿Estás en Misiones? ¿Estás en Río Negro? ¿Estás en la isla? ¿En Tierra del Fuego? ¿Estás ahí en Entre Ríos? ¿Estás ahí en Córdoba? ¿Estás ahí en un rinconcito de Corrientes? Estás haciendo patria. Estás haciendo patria. Es una larga historia que arranca, digamos, con esta primacía de Buenos Aires que tenía el puerto, la aduana. Cuando decimos aduana hay que pensar no en una oficina que recauda nada más, sino en un instrumento que puede decidir te hundo o te salvo, ¿no? Por ejemplo, vos sos de La Rioja y yo digo no entran las máquinas para vino o aceituna de La Rioja. Claro. O sea, que también es un instrumento político la aduana, y así fue usada durante gran parte del siglo XIX, que fue un poco el motivo de los enfrentamientos con los caudillos federales, etcétera, ¿no? Yo viví en el interior. Yo viví primero en Pergamino, después en Trenquelauquen. Los que vivimos en el interior sabemos que es inteligente ir a vivir al interior por cómo se vive. Entonces yo siempre voy a elegir una ciudad de una escala intermedia chica, por lo que te da la calidad de vida. Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. ¡Basta! De que nos vengan a explicar qué hacer o cómo hacer. ¡Los pituquitos de Recoleta! Si esa política es o no, digamos, argenta. Bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante, porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo, porque sería lo único que comeríamos, y andaríamos con viromes en colectivo, nada más. Por toda la ruta siempre voy a 1000, arrastro mi carro, ¿qué esperas de mí? Espera un rato, que yo ya llego con mi rock and roll. Rock del interior. Sí, hacemos rock rústico, pero lleno de riqueza, porque es el rock de nuestra tierra. La vida en el interior del país, tal cual, en lugares más chicos, es mucho más tranquila. Claro. Sí. Vos tenés otro tiempo, no hay tanto quilombo con el tema del tránsito. Claro, yo a los 5 años iba caminando al jardín. Por eso es impensado. La gente te da una mano, vas a la casa del vecino, entras, salís. Acá esta cosa que los chicos los tenés que llevar a todos lados. ¿Quién lo va a buscar? ¿Quién la cosa? Todo es como un estrés para el tránsito, ya el ida y vuelta al colegio, después si hace algún deporte y van y vienen. Todo es un caos que nosotros nos
nos criamos sin eso. Claro, puede ser. No tenemos. Y que la vianda y que hay que parar. Claro. Nosotros la vianda que íbamos a comer en casa. Por eso. Entonces, ibas a la casa y volvías. Por eso. Eso nuestra vida no existe acá. Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos. Que así sirve mi canción. Y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. Venimos de La Rioja, venimos en un Renault 12. El país que parimos juntos, el país del interior, el que los cabecitas negras construimos sol a sol, el país por el que ahora vamos, otra vez buscándonos, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo. El país que mira hacia adentro, dice Teresa Parodi. En esta búsqueda por entender, sí, nos fuimos más al perfil geográfico, social, político, pero que es muy fuerte, ¿no? Por supuesto que el interior también congregan todo lo que nos pasa por dentro, pero bueno, es un poco también entender, ¿no? Esta historia de los federales, los unitarios. Fíjate cómo está ahí, al principio arranca con el famoso "estás ahí" de Massa, que fue un chiste, pero que le sirvió. Estás ahí. Pero que cuando uno ve la propaganda no era solamente un comentario que hacía en el programa de Tinelli, sino que después fue una manera de poder hablarle a distintas provincias en su búsqueda de instalarse como candidato presidencial. Por eso es muy importante la provincia de Buenos Aires, pero también es importante cómo vos sos visto en el interior. La voz de el gobernador de Córdoba, hablando de los pituquitos de Recoleta, más allá del personaje político y su ubicación, podríamos hablar largamente del peronismo cordobés, pero esta idea de Buenos Aires y el interior, los unitarios y federales, siempre ha sido una lectura, hay que decirlo, bastante maniquea, bastante esquemática. Sí, pero aparte dentro del interior hay otros interiores y exteriores. No es lo mismo la capital de Córdoba que la periferia. La periferia se refiere siempre a un centro. Digamos, la palabra interior no es absoluta, siempre está en relación a otra cosa. El interior de mi mochila, el interior de la cartera que está dentro de la mochila, así sucesivamente, hasta el infinito. Bueno, ahí mismo en el audio escuchábamos al gobernador de Córdoba diciendo los pituquitos de Recoleta, no los pituquitos de Parque Patricio. Claro. Hay otros centros también dentro de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, bueno, pero por eso mismo digo, me parece que siempre está en relación a, y ahí aparece, porque en Córdoba también hay pituquitos. Pero por supuesto. Los pituquitos que van... Pituquito. Por supuesto. Mira, acá ya llegan los mensajes, me encanta porque en este caso se empieza a calentar la audiencia. Yo me siento, dice Javier de Villa María, yo me siento orgulloso de ser el interior, donde está lo mejor y justamente del centro del país, Villa María. Bueno, este es un debate que también se ha dado en la Argentina. Creo que el único que yo recuerdo con mayor vehemencia, Alfonsín, de que algún día planteó esto de cambiar el lugar de la capital federal. ¿No? Sí. Sabiendo que la Ciudad de Buenos Aires es el producto de una guerra, parte de la guerra, la guerra civil en la Argentina, y una partición necesaria para poder, los liberales dominar estos suelos. Sí. Y no solo, yo estoy profundamente de acuerdo con esa idea, pero fíjate cómo él mismo queda preso de esa disputa que con la reforma constitucional de 1994 se logra la autonomización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente para que la Unión Cívica Radical pudiese poner un jefe de gobierno y luego un presidente. Es una disputa histórica porque en Buenos Aires está el poder, porque si bien todavía hoy tenemos en Córdoba, para nombrar, ya que veníamos hablando, aeropuertos con rutas internacionales, es decir, la entrada no es solo la frontera Jujuy, Chile o el Río, ni el aeropuerto de Ezeiza, sino que ahora también tenés otros aeropuertos, pero el tráfico marítimo multimodal sigue estando en el Atlántico y sigue siendo hegemonizado por Buenos Aires. Exacto, mira, acá también dice, hola Martia, me hicieron recordar muy chiquita una estación de tren, creo el Sarmiento, ver carteles indicando trenes para afuera, era hacia las localidades alejanas del interior y en otro sentido para el centro, que era hacia la cabecera Plaza 11.
Me generaba una contradicción grande. Recuerda. Bueno, es que de ese debate queremos hablar. En un ratito también vamos a hablar de las invasiones inglesas, porque fui este fin de semana al Teatro San Martín. Qué hermoso teatro que tiene la Argentina, el Teatro San Martín. Qué impresionante poder ver un barco en escena, para dar una imagen. Pero uno sale de esta obra que protagoniza esta cantante, ahora se me fue de la cabeza. Elena Roger, haciendo de Charlie, así se llama, porque es en base a canciones de Charly García. Más allá de que uno puede discutir sobre cómo quieren contar la historia, está muy bien contada. Y la verdad que vos te vas hinchado el pecho y decir, loco, nosotros sacamos a los ingleses no una vez, 2 veces de esta tierra. Antes de 1810, incluso no se puede entender 1810 sin la resistencia de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires. Bueno, es que uno elige también cómo querer contar historia. Por eso cuando uno va a otra provincia y conoce gente de otras provincias, le dice, yo soy porteño, pero no soy igual a esos chetos que vos conocés. Somos distintos, ¿no? Pero usted me decía, ¿solo cuestiones geográficas? No. Fíjese que de la mano de pensar Buenos Aires y las distintas provincias, hay una lectura que estaba también en el clip que tiene que ver con la calidad de vida. Hablamos recién del WhatsApp, pero hablamos de esto de vivir arriba de autos, llevando y trayendo chicos, era el ejemplo que se usaba en el clip, pero también esta idea de vivir mejor. Hay algo, ¿no?, de las migraciones hacia las ciudades. El peronismo fue producto de eso, de una de sus afluentes, tuvo que ver con esa gran migración de ir a buscar trabajo, o de gente yendo a buscar trabajo a las ciudades, pero que no quiero de vuelta a caer en una zona media naif, clase media, pero sí una búsqueda de vivir mejor, de decir, che, no nos tenemos que ir a la mierda, lo voy a decir en estos términos, decir, che, vámonos al medio de la Sierra de Córdoba, hay unas hay ciudades hermosas en nuestro país, vamos a Neuquén. No estoy hablando en términos de lo que planteó Schwarzenegger, de que la gente va a ir a trabajar en la minera. Consiguió trabajo. No, la idea de salir de estas ciudades que finalmente son parte también de nuestra propia enfermedad. Hay que pensar en irse de las ciudades. Que colapsaron. Que incluso, y no lo digo subjetivamente, sino que objetivamente podemos notar una parábola en el crecimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No solo la población total de la República Argentina se está mesetando producto de la economía, sino porque la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana explican y explicaron durante tantísimo tiempo, digamos, más de un siglo de este país, el crecimiento poblacional. Argentina es uno de los 3-4 países con mayor tasa de urbanización del mundo. El 95% de los argentinos vivimos en ciudades. Esto es insostenible. Claro, y ojo, no piense que estamos hablando solo de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos también Rosario, de Córdoba. Bueno, acá nos escriba Silvi que dice, che, los estoy escuchando hablar del interior y resuenan como porteños autorreferenciales, puertocéntricos, parecen del siglo XIX. No nos entendió. Ella porque no nos vio las galeras. Claro, no vio la cara. No, estamos jugando con la idea de interior, pero para, obviamente, romperlo. Finalmente, y me parece interesante para poder enmarcarlo, ustedes habrán escuchado a nuestro todavía presidente, que es un audio muy nuevito, hablando de esta comparación con Suiza sobre la idea de la importación. Ahora es otro tipo de interior, es una brillantez de la estupidez, pero es mega... Es un idiota, ¿no? Pero realmente es un dato impresionante. Diciendo, yo lo quiero remarcar porque me parece interesante remarcar cómo el tipo dice, bueno, si solo importáramos, viviríamos de comer dulce de leche, andar en colectivo y usar viromes. Un montón de viromes. ¿Sabes lo que tengo en la mochila? Lleno de viromes. Bueno, es que nuestro presidente es otro ejemplo más de ese porteñecín céntrico que acá plantea la oyente, que nos une a esa corriente ideológica, de no saber qué mierda pasa en tu país. No, porque más allá del ejemplo tironeado que utiliza y el nivel intelectual del presidente, pero ojo, con pensar de que esto es solamente un monstruo. También es expresión y voz de un montón de la misma que yo he visto de
esas provincias que ven en Buenos Aires un enemigo solo por ser Buenos Aires. Porque el discurso de los privilegios de Buenos Aires en cuanto a las tarifas, por ejemplo, recontra entró en las provincias que lo acompañaron a Milei. Sí, que es una incapacidad de entender el país en su unidad, en su necesidad de tener un entramado industrial que tiene que estar, por cuestiones de competitividad económica, cercanos al puerto, porque necesitan los insumos que vienen desde los barcos, y que eso redunda en que haya turismo, en que haya consumo, que haya crecimiento. No es solamente con una cuestión geográfica, como decía Mariana acá recién. Tiene que ver con un montón de cuestiones, porque si no, entonces vamos a criticar también el régimen especial de Tierra del Fuego. Claro, y siguiendo en la lectura de los presidentes, tuvimos a un tipo como Carlos Menem, que haciendo abuso de su figura de caudillo, de su tonada, de esa R, que me acuerdo es mi infancia de los 90, todos haciendo chistes, diciendo rabanito, ¿entendés? La remolacha, que fue un gag que fue común, no sé, entiendo yo que viví en el seno de una familia típico argentina, fue parte del chiste. Con ese chiste, Menem, y con este energúmeno que tenemos de presidente, bueno, quiero decir, puede ser un porteño que te mande al muere, pero también puede ser un riojano que te venda como país, porque finalmente no tiene que ver de dónde sos. Es como lo que charlábamos en el programa anterior. Vos podés ser mujer y ser machista. Vos podés ser obrero y ser un carnero. Vos podés nacer en el último rincón de África y pensar que París es lo mejor que le pasó a la humanidad. Bueno, es lo mismo. Hay federales que son porteños. Y vos tenés cordobeses, riojanos, que fueron toda su vida unitarios. Vamos a hablar un poquito de eso, federales unitarios. Me encanta ese debate. Virus. Sí, hay que salir del agujero interior, porque hay algo más allá de toda esta discusión, que lo que estamos metidos todos adentro de una, que hay que despertar, muchachas, muchachos, despertemos. Ganemos la Inglaterra y después despertemos y salgamos de nuestro agujero interior. Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Jugar con la imaginación, sin tener que pedir perdón.
Lee Revista Amartya. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez en un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva en vivo. Viernes 12 de junio en Luzuriaga Club Social de Barracas, Ciudad de Buenos Aires. Sábado 13 en el Centro Cultural La Casa de la 25 en La Plata. Entrada a la gorra, porque este show cierra con la gente adentro. Reserva tu lugar en peroncho.ar. Invita a AM530 Somos Radio. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Tu negocio necesita más clientes? Entonces necesitas estar donde la gente escucha, mira y participa. Hoy, la radio ya no es solamente radio. En AM530 tu marca entra a una comunidad real. Aire, streaming, redes sociales y menciones en vivo. No importa si tenés un comercio, una pyme o un emprendimiento. Armamos campañas accesibles, creativas y pensadas para que inviertas mejor y vendas más. Porque cuando una marca conecta con una comunidad, se vuelve parte de la conversación. Mandanos un WhatsApp al 11 64 19 16 50 o escribinos a nuestro mail anunciosam530@gmail.com y armemos juntos una propuesta para tu negocio. Estás escuchando Revista Amartya, esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. El barco. Vienen los barcos. Estamos en Buenos Aires, porque estamos. Ustedes son del interior. Nosotros estamos afuera, en el aire. Yo soy de Villa Ballester. Me ofendió mucho Él la estuvo una oyente. vez. ¿Por qué? Porque me dijo. Yo no soy porteña, dice. No, yo no soy porteña. ¿Cómo que no? ¿Villa Ballester no tiene puerto? Le mandamos un saludo a Ariel García, nuestro editor responsable, que, bueno, tuvo un lapsus. Sí. Es que hoy hablamos tanto que lo nombré y pensé en todas las cosas que hablamos y bueno, me distraje. ¿Usted cómo se llama? Jorge Gutiérrez. El día que me empiece a confundir los nombres se me sacan del aire. No, podemos poner un cartel. Esa es muy buena. Tipo que vos tenés el sticker. El sticker. Matías. A ver, también son las 10 de la noche, es lunes. ¿Sabes de qué hora estamos? Hoy es todo lo que hice hoy. Yo, ¿sabes? Todo lo que salté hoy pensando en el miércoles. Me duele la palma de los pies. Vamos a hablar de Argentina e Inglaterra, pero eso en un rato.
vamos a hablar. Pero ahora, ¿de qué vamos a hablar, Nicolás Dulcich? Vamos a hablar de una de las grandes sonceras que plantea Arturo Jauretche en base a esta idea de el interior, como si Buenos Aires estuviese en otro país, no formase parte de ese adentro argentino, que es la soncera número 3 en su manual, que titula Arturo como que el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. El mal que aqueja, claro, es un país muy grande. Exacto. Me encantó. No, muy grande. Cortalo, dividilo acá. Eso, claro, ahora no sé si nos sonó mucho como generación, pero me imagino en algún momento. ¿Cómo que no? Sarmiento. La publicidad principal del actual jefe político, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plantea la General Paz como frontera y te pone policías y hace publicidad en base a eso. ¿Cuántas veces escuchamos decir que la Argentina termina en la General Paz? Tenés razón. Podemos regalar Jujuy, por ejemplo. Bueno, yo lo escuché decir a más de un taxista. Formosa, ¿para qué está Formosa? Claro. Alguna gente te dice, pero eso no era Paraguay. Qué hijo de puta. Y yo digo, Paraguay tiene que estar adentro. Paraguay tiene que formar parte de las Provincias Unidas. No fue en algún momento. Recordemos que la Constitución de 1853 y sus reformas, las reformas vigentes, plantean que la República tiene 3 nombres. Uno es el más conocido por todos y todas, el de República Argentina. El otro es Confederación Argentina. Y el tercero, que es el primero en términos cronológicos, que es el que a mí más me gusta, es el de Provincias Unidas. Ojo, porque esa apertura que va de nuestros comienzos nos permite en algún momento, con otra correlación de fuerza, decir, che, quiero discutir el nombre de la Argentina. La banda oriental. No, discutir no hay que discutir nada. No hay que discutir. Está en el papel. Claro. Uno de los 3 nombres oficiales es el de Provincias Unidas. Y ahí lo que podemos discutir es, bueno, ¿qué entra ahí? Adicionar. Yo planteo a recuperar. Ojo, la bandera del Mercosur tiene las estrellitas. Tiene las estrellitas, claramente. Lo que va a decir esta soncera es esta idea de que lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma. Casi como si fuese autosuficiente. Un poco esta idea que planteábamos recién en el audio sobre la presentación del programa con el presidente de la Nación diciendo que si no estamos abiertos vamos a comer solo dulce de leche. Qué estúpido. Qué idiota. Está mal el bullying, pero alguna gente se quedó un poquito de bullying. Un poquito de bullying. Un par de cachetacitos. Dios mío. Lo que va a plantear Arturo entonces es que esta soncera parte de Rivadavia, Bernardino Rivadavia, como entonces ministro de Buenos Aires. ¿Para qué? Para fundamentar la negativa de proporcionar la ayuda que el general José de San Martín, desde Lima, reclamaba para terminar la campaña libertadora. Replegarse para Buenos Aires, pero no Buenos Aires, para quien estaba entonces a cargo de este lugar, significaba achicar el espacio y achicarlo para facilitar la, entre comillas, civilización. Jauretche dice que cuando comenzaron las dificultades revolucionarias, los, entre comillas, civilizadores se plantearon un conflicto entre la civilización, que era evidentemente Europa, y la realidad, que era América, a la que ellos llamaron barbarie. Achicar el país a la pampa húmeda implicaba crear las condiciones óptimas para una rápida europeización. Mantenerlo en las condiciones preexistentes de extensión, pensemos, Buenos Aires era la cabeza del virreinato del Río de la Plata, que incluía desde la banda oriental hasta el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, implicaba asumir una tarea que era enorme. Imagínate desde la perspectiva porteñocéntrica, tener que ir y civilizar a los bárbaros en el Alto Perú. Es un re... No, ¡Qué paja! ¡Qué paja! Mamá, mañana hay que dejar algo para el lunes, diría el jardinero. Y había además que terminar la guerra rápido. Pensemos económicamente lo que implicaba para la élite porteña. Porque la guerra misma, pero también porque la guerra ponía en presencia activa a las masas americanas, que con su barbarie obstaculizaban el proceso civilizador. Nosotros recién hablábamos de las invasiones inglesas. ¿Por qué las invasiones inglesas van a ser tan complejas y tan inescindibles de la Revolución de Mayo? Porque es el pueblo en armas. Claro.
son los pardos, los mulatos, los morenos, en armas. Personas esclavizadas, en armas. Las mujeres, en armas. Vamos a tener miles de personas libres, que van a hacer lo que se les canta, al punto que van a poder practicar la primera democracia directa de todo el hemisferio. Claro, porque ahí, sin conocer específicamente los acontecimientos, seguro que contaba recién que en el Teatro San Martín está la obra Invasiones 1, con Elena Roger como protagonista, con canciones de Charly García, habituadas a esa historia, pero claro, no tenían ejército. Entonces había entre los criollos que digamos, por ahí tenían una mirada mucho más liberal, y los que no tenían otra que aceptar que los mulatos y los criollos agarren las armas, bueno, ahí se congenió algo que es muy propio de nuestra identidad, que lo hemos dicho varias veces, pero creo que hay que seguir insistiendo. Esta idea de ir a la Plaza de Mayo con banderas en algunos tiempos y en otros calzado con arma, tiene que ver con nuestra identidad de estos más de 200 años de historia. Y con una irreverencia que es muy fácil rastrear su genealogía, que tiene un impacto en el presente al punto tal que si vos vas a Bolivia, si vos vas a Perú, si vos vas a Ecuador, si vos vas a Guatemala y vas a un local cualunque y la persona que te atiende es una persona con raíces latinoamericanas, indígenas, que están en el continente hace miles de años, lo primero que te van a decir es: hola, sí, mande. Acá mande las pelotas. Pero es verdad. Es verdad, pero es muy difícil de entender. Y Jauretche va a decir que si en un principio esa concepción de Mayo, muy enquistada en Buenos Aires, fue americana, lo que va a decir es que en muchos dirigentes va a cambiar, después de la separación de Paraguay, una vez que Belgrano es derrotado, y con las derrotas posteriores en el Alto Perú. Y estos grupos, va a decir Jauretche, van a buscar diferentes soluciones. Desde el perdón español hasta el establecimiento de potenciales tronos extranjeros o directamente un protectorado británico, el que no salta es un inglés, porque para ellos la independencia había dejado ya de ser un objetivo. Y esto generaba una crisis en la revolución entre los que perseguían intereses americanos y los que perseguían objetivos europeizantes. Los primeros van a atender la integridad del espacio, eso que conocemos como el interior, y los segundos a su reducción. Pensemos que esto es algo que por lo general nos olvidamos bastante. La provincia de Buenos Aires fue un estado independiente de la Confederación Argentina, del resto de la Argentina, por casi 10 años. Buenos Aires no firma la Constitución de 1853 y desde entonces y hasta 1861 es un estado separado aparte, y la capital de la Argentina estuvo en Santa Fe, en Paraná. Digo, esto que nosotros planteamos y que Jauretche plantea como algo muy recurrente en los discursos de cierta élite y de cierta idiosincrasia porteñocéntrica, fue mucho más que un discurso. Es mucho más que un discurso y hay que tener cuidado con estos ánimos desintegradores. Jauretche va a decir que esta diferencia de apreciación sobre los fines revolucionarios es lo que provocó la crisis de la logia Lautaro. Ya en Chile, en Rancagua, luego en la revista de Rancagua, San Martín tiene que pasar revista a sus tropas y explicarles, bueno, esta es la situación, tenemos que llegar a Perú y no tenemos el aval de Buenos Aires, no tenemos recursos. Y de manera unánime, todas sus tropas y todos sus mandos intermedios y sus generales van a reconocer en San Martín el mandato automático, absoluto, y van a darle el aval para ir a liberar Lima, la capital del Imperio Español en América del Sur, independientemente de lo que dijeran los porteños culo rotos. ¿Eso antes de cruzar los Andes? Eso después. Si uno fue a la escuela, hay un 80% de probabilidades que le hayan enseñado que San Martín ahí, bueno, desobedeció a Buenos Aires, que San Martín fue un rebelde. Y bueno, en alguna medida lo fue. Y el conflicto de civilización y barbarie, para Jauretche, ya está planteado desde el inicio mismo de la revolución. Porque San Martín va a expresar en ese momento la vocación americana,
en Tucumán claramente trazó esa nueva estrategia que se oponía a la pasividad de Buenos Aires en la defensa del norte, que definitivamente abandonaba al Alto Perú. Decía, bueno, no lo podemos recuperar, Belgrano fue derrotado, hay que, como un brazo, está gangrenado, hay que sacárnoslos de encima, ¿no? Primero Chile, después Lima, y una vez cortadas las comunicaciones ultramarinas de los ejércitos realistas, la idea de San Martín era, una vez en Lima, que desde Buenos Aires y desde Lima al mismo tiempo se avanzara sobre el Alto Perú, no entregárselo y dejárselo a los ejércitos del rey. ¿Y por qué no pasa? Porque Buenos Aires, Rivadavia, para ponerlo con nombre y apellido, Bernardino Rivadavia, dice, la extensión es el mal que aqueja a la nación. ¡Pam! Por lo mismo, porque entendía que el proyecto colonial, europeizante, ligado a la nueva División Internacional del Trabajo y a la nueva potencia comercial británica, pensando siempre en intereses comerciales, no podía incluir, no cerraba con las poblaciones andinas. No cerraba con las poblaciones de lo que hoy es el noroeste argentino. Digo, si vos le dejabas si no hubiesen tenido resistencia, muy probablemente la Argentina hoy sería una cosa muchísimo más chica. Y el interior, vaya uno a saber qué era. Vamos a seguir con este tema. Usted no se vaya. Los vamos a seguir metiendo en el tema porque viene Teresa Parodi haciendo El País del Interior. Qué orgullo ser del interior. Mi abuelo me dijo un día que si canto mi canción y voy contando lo que le pasa al país del interior, habré de cantar por todos, que así sirve mi canción. Y hay muchos que bien le cantan al paisaje y al amor. El país de la gente nuestra, el que somos vos y yo, el país ceniciento y puro de sencillo corazón, el que a veces se queda solo como un niño sin amor, el que siempre se muere de hambre si trabaja de peón. El país que a pesar de todo ni la muerte silenció, ese que desaparecieron pero nunca se rindió, el que tuvo un abuelo gringo que llegó y se arremangó, y que tuvo otro abuelo indio que jamás se resignó. El país que te estoy diciendo, el que aún puede ser canción, el que ahora por chamarrita voy cantando en sol mayor, el país que parimos juntos, el país del interior, el que los cabecitas negras construimos sol a sol, el país por el que ahora vamos otra vez buscándonos, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo, el país que mira hacia adentro, el que somos vos y yo. Estás escuchando Revista Amartya, esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. Y ahora sí vamos con Mariana Collante hacia... Vamos al taller que vamos a dar con Emilia el martes y el miércoles que viene. El martes es una sesión online. No, es una sesión presencial. Ya me equivoqué. gusta. Presencial. Basta de la virtualidad. Claro, bueno. La vamos a poder conocer a Mariana Collante y conocerla a Emilia Rechati. Las dos vamos a estar ahí al unísono, en el mismo momento, en el mismo lugar. En la misma silla, no. En la misma silla, compartiendo la misma silla, el mismo café, todo ahí en Pulquibar, que es avenida
Entre Ríos. 484. 484. Mil nada, 484. Es acá, acá entre Ríos y Belgrano. Acá cerquita, sí. Vamos a hablar del dinero, la ficción y el dinero. Qué lindo se cuenta? flyer. ¿La ficción del dinero? No, el dinero es de verdad. No hablen de, si lo decís así solo parece una pirámide, una estafa piramidal. No vamos a hablar de... No vamos a hacer ese del tipo dinero de otros. Vamos a ver cómo la gente habla del dinero. Eso vamos a hacer. La gente habla de dinero. Todo el tiempo. Todo Piensa el tiempo. en dinero. Estamos hablando. Esa es otra parte que es colonizar lo que uno piensa. El capitalismo invade los sueños. Entonces, para yo participar de este taller presencial en Entre Ríos 484, en el bar Pulqui, ¿a dónde tengo que escribir? Puede ir a las 18 horas directamente al Pulqui y vamos a estar ahí. ¿Qué día? Mañana. ¿Mañana? Mañana mismo. Mañana, martes. Sí. 18 horas, en Río 484 va directamente. Dice, vengo de parte de Mariana Cuyante. Sí, y entra. ¿Puedo llevar mate? Puede traer. Consuma en el lugar. También. Lleve dinero. ¿Se puede ahí para consumir ahí? Sí. Puede comerse unas medialunas y llevarse al mate. Ahí está, ahí se puede llevar el mate. Ahí compensamos. Puede llevar el mate. Bueno, y el miércoles lo vamos a hacer online, por las dudas que alguien viva muy lejos, porque justamente Del estamos interior. hablando. Hay un montón de gente en el interior del país. Es un chiste. No nos rimos de nada acá nosotros. Bueno, ¿cómo participo de manera virtual? Tiene que escribir a losoficios-terrestres2025@gmail.com. Ahí escribe y le contestamos rápidamente. Espectacular. ¿A dónde entonces vamos a ir en este momento? Bueno, ahora vamos a hablar de una película, vamos a hablar de la mente, porque estamos hablando de interiores. Bueno, un interior que no podemos dejar afuera es el interior de nuestras mentes. Yo estoy pensando todo el tiempo en que uno se hace entre el exterior y entre el interior, es una comunicación permanente. Todo el tiempo uno está pensando qué le dicen y el qué le dicen y lo que percibe entra dentro de uno. Y esa voz interior que con la que uno todo el tiempo Vive. está conversando. El monólogo interior. Le voy a decir esto, no le voy a decir esto. Al final me cagó y dijo esto y lo otro y bla, bla, bla. Y así O te vas diciendo, ¿por qué no le dije tal cosa? Constantemente. Bueno, eso funciona dentro de la mente. Los primeros filósofos decían como que adentro está la verdad. Y en realidad adentro no está la verdad. Adentro hay... confusión. Es todo confuso, un quilombo bárbaro, batalla de ideas, batallas culturales internas dentro de la misma mente. Entonces vamos a hablar de Intensamente, que es una película de animación de niños que ganó el Oscar y todo. Vamos a hablar críticamente. Es una película que hizo Pixar primero, parte del gran conglomerado Disney. Es una película para chicos, obviamente. Para toda la familia está pensada. El argumento, hay que valorarlo. Para mí es muy buena la idea. La que no la vio, para contar, es esta idea de que adentro del cerebro de cada uno de nosotros hay como un tablero de control y se reduce a distintas emociones. ¿Cuáles son? Son 5 emociones. Está alegría, tristeza, desagrado, sí. rabia y miedo. Bueno, entonces como están manejando un tablero, ¿no? Donde ahí está esta idea de que lo que hay adentro de la mente de una persona es disputa, no hay armonía. Justamente no. La protagonista es una niña, Ridley, que debe tener como 8 años, que se tiene que mudar con sus padres de Estados Unidos, de Minnesota a San Francisco. Bueno, y un cambio que es para una nena que está entrando a la pubertad, sí. Más que a la adolescencia, es muy traumático. Claro, y ella lo vive de una manera traumática, hay un montón de cosas que van pasando, que no están los muebles, que tiene que ir a otro colegio nuevo, etcétera. Entonces le genera un malestar y no lo puede tramitar, porque adentro de la cabeza de Ridley se arma todo un quilombo y las mismas emociones que están personificadas también tienen su propia aventura dentro de la cabeza, porque tienen que volver a un lugar, tienen que volver al centro de control, donde alegría, que es la principal
emoción en una niña, en esta niña que estamos hablando, pierde como especie justamente el control y quedan otras 3 emociones que son miedo, asco y bronca, ira, que están entre esas 3, y ella no puede tramitar la idea de poder contarle a los padres qué es su malestar, ¿no? Como que actúa mal y los padres no terminan de entender cuál es el problema, y en un momento como que se quiere ir. Entonces se le hace como un montón de cosas que nunca había hecho, que es robarle la plata a la madre, comprar un pasaje, querer irse y volver a su antigua casa. Porque la disputa está entre esta idea de la infancia como algo alegre y qué pasa con la tristeza. Claro. Porque la película empieza a pasar que la tristeza empieza a ganar lugar como si fuera algo negativo. Bueno, después vean la película, pero bueno, hay como un resignificado de esa tristeza, como una mirada también parte de entrar a esa recién juventud. Bueno, ahí viene lo positivo de el producto Pixar. Voy a decir producto porque justamente es un producto diseñado por un conglomerado de empresas que estaba buscando una idea sofisticada, ¿no? Entonces se juntan con un psicólogo, todo esto tiene una teoría por debajo. Lo más alucinante es cómo se llega a esa teoría, a plasmarlo en una narrativa, para que entiendan todos los niños de un proceso muy complejo que es lo que pasa dentro de la mente, que obviamente no es así como ellos lo explican, pero está muy cercano a la teoría sobre las emociones. Está muy bien, está muy bien. Bueno, por ejemplo, el personaje del desprecio, la rabia. Del asco, me parece. De verde. Es muy bueno porque es fundamental la idea de qué te da asco y qué no. Y te salva vida, es decir, eso no me gusta. Es muy importante. Rechazo visceral. Es muy importante tu vida. Y el miedo también. Y el miedo también te cuida. El miedo no es onzo. Bueno, entonces tenemos este logro, digamos. A ellos les llevó un montón de tiempo hacer esta película. Mirá. Se planteó, en un momento se le había ocurrido al director, que es Pete Docter, viendo a su propia hija que estaba entrando a la pubertad, como cada vez hablaba menos, que todo era como un poco más bajo, menos entusiasmo. Entonces estaba pensando a ver cómo eso se tramita dentro de la cabeza y se le ocurrió hacer todo esto. Llamó al psicólogo, obviamente era una persona que estaba muy vinculada a Pixar, y el proyecto avanzó hasta un punto donde no sabían cómo resolverlo. Y acá aparece esto que vos decís, que es el tema de la tristeza. Hay algo disruptivo porque nosotros sabemos que estamos en un momento donde todo el tiempo tenemos que ser productivos, y la tristeza no es una emoción que... Muy productiva. No, justamente es todo lo contrario, y rompe con esa idea, y ahí está como lo valorado. No es tristeza, una emoción a combatir, sino a aceptar que genera un tipo de vínculo, porque ahí aparece que a partir de la tristeza puede relacionarse con los padres, puede volver a imaginar o recordar sus lugares de alegría, etcétera, etcétera. Y tramitar de una manera lógica el dolor. Después, bueno, hay gente que se pasa de mambo, o historias familiares, personales, que hacen que la tristeza, digamos, no sé, si nacés en el medio de la Franja de Gaza, no sé si puedes dualizar el tema de... Pero sin embargo, el tema de la tristeza. Por supuesto que esto es la idea de un producto, como bien lo marcas vos, de una idea de un sujeto de la clase media norteamericana. Claro, lo que tiene Estados Unidos y todos los productos que hace es universalizar algo que es particular de... vamos a decir, las poblaciones urbanas sin conflictos graves. Pero el debate sobre cómo valorar la tristeza en mundos donde vivimos con nuestros pibes ultra estimulados, donde esta idea de la productividad nosotros la vemos desde la adultez, pero imagino para un chico debe ser muy fuerte esta idea de, no sé, cualquiera que tenga pibes sabe el trabajo que hay que hacer para sacarlo de la pantalla, para que no sea esa manera de poder vincularse con el exterior y construir otra forma. Pero hay una idea de la tristeza no como depresión, sino como otra manera de ver las cosas, ¿no? Hay algo ahí de aceptar la falta, finalmente. Claro. Aceptar que hay cosas que no se pueden, aceptar que hay cosas que nos pasan, que nos duelen, y poder verlo también, tramitarlo, porque esa es definitivamente la manera de crecer. Claro. Ahí está como la parte positiva de este producto de Disney, que Disney además tiene Marvel, tiene un montón de otras cosas que no están
no son tan prestigiosas, ¿no? Acá lo que hace Pixar es decir, bueno, yo tengo todo este conglomerado de cosas y además tengo prestigio, porque participó en Cannes, ganó un Oscar, bueno. ¿Por esta película? Por esta película. Mirá. Y después, esta fue en el 2015, ganó el Oscar en el 2016, en el 2024 agregó Ansiedad. Y ahí reventó todo porque la número 2 fue mucho más vista porque justamente estaba leyendo lo contemporáneo. En 2024, redes a lo loco, los pibes totalmente enloquecidos con y sin poder manejar las redes, entonces ahí aparecía la ansiedad, todo el mundo quería ver ahí en la película, a ver cómo se hacía, ¿no? Había como una noción de que ahí había un aprendizaje posible, pero tengan en cuenta la pregnancia que tiene este producto en la vida social. No es una pavada. Cuando hablemos de Disney, cuando hablemos de todo esto, hay que hablarlo críticamente porque son significativos para mucha gente. Claro. Además, Disney tiene un parque temático, tiene merchandising, tiene de todo. Hay un lugar que es como un parque temático donde está la cabeza del personaje principal, que es Ridney. Bueno, y ahí se desarrollan actividades de todo tipo, venta de todo tipo de cosas. Así que, no sé, véanla porque... ¿Vos viste la última de Toy Story? Me encantaría verla. A mí me gusta. Va muy en sintonía con esto que estás comentando. Bueno, pero ¿por qué? Porque es la empresa Pixar, que siempre busca ese toquecito de innovación en el discurso, claro, que está bienvenido. Tienen que pelear contra las tablets. Contra las tablets, son los juguetes, los niños dejaron de jugar. Terrible. Claro. Y entonces los juguetes, que son los protagonistas, dicen, la idea es muy buena. La idea de tu historia es muy buena. Que los juguetes tienen vida cuando nosotros dejamos de jugar con ellos. Es muy buena la idea. Claro, bueno, pero ustedes tengan en cuenta esto de que es importante que verlo críticamente. Les proponemos este juego que no inventamos nosotros. Solo basta recordar el libro de Ariel Dorfman, Cómo leer al Pato Donald. Que lo produzcan los yanquis, el imperio, no significa que uno no los puede usar para entender qué vivimos, cuáles son los valores culturales e incluso quizás darnos alguna pista de cómo salir de este embrollo en el que estamos, adentro, muy adentro, en nuestro interior. En Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a tus necesidades. Cotizá y mejorá tus costos ingresando a provinciaart.com.ar/pymes o consultando con tu productor o productora de seguros. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800-666-6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Manual práctico de oratoria de Rafaela Rastía Mendoza. Para potenciar el discurso de quienes quieren liderar. Librería Café de Sicus, Alsina 685. Comunícate a @Rafael Arrastía Mendoza. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
Seguimos, esto es la revista Amartya. Nos pueden encontrar en www.revistaamartya.com.ar, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter como Revista Amartya. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Lo pueden hacer al 11 3200 0530. Vamos a estar repasando. Y ahora la idea del interior vamos a repasar. Y nos vamos a ir un poco a escuchar música. ¿Les parece? ¿Tienen ganas? Y cuando dijimos interior, hay una figura emblemática de nuestro acervo cultural, porque es cultural, más allá de lo musical. Hablo de Héctor Roberto Chavero. Si yo les digo Héctor Roberto Chavero, me decís, ¿quién estás hablando? Esto se lo robo a Carlos Polimeni, pero que es muy interesante en el caso de Chavero, que se pone un seudónimo que ustedes sabrán, yo no lo sabía. De chiquito, se ve que hizo un trabajo en la escuela, o sea que no es que lo piensa muy de grande, cuando diga, los que lo saben no se lo digan al otro, esperen a que develemos el misterio. De muy chiquito se puso el nombre, que yo les digo primero qué significa en quechua, y es esta idea de el que vino de lejanas tierras a contar. ¿Entienden? El que vino de lejanas tierras a contar. Ese es el nombre que significa Atahualpa. Luego se puso Yupanqui y esta es la historia de Atahualpa Yupanqui. Yo le pregunto al mundo, el mundo me ha de engañar. Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche es tan larga. Guitarra, dímelo tú. Qué compañía que tiene el viajero si no es la guitarra. Un piano es muy difícil de trasladar, pero la guitarra es compañera, te la llevas. Bueno, esta es la historia de Atahualpa Yupanqui, que cuando uno se intenta entrar en la historia, incluso biográfica de él, su primera juventud, sus primeros años y hasta largo tiempo, están signados por el viaje. Es algo que él lo tiene muy incorporado. 15 años a caballo, es parte de esa gran trayectoria del noroeste argentino, parte de Bolivia. Él contaba con estas palabras, dice: cuando uno toma un autobús, un colectivo o un avión, va y llega, no hay nada que madure en el camino. En cambio, a caballo usted llega a una flor, a un amigo, a una piedra o a un árbol. Este hombre que ya en su rostro marca la identidad de un pueblo, de ese pueblo que hablamos hasta hace un ratito. La cara de la tierra, la cara de nuestros indios, nuestros aborígenes, de los nativos. Les decía, desde temprana edad Yupanqui se mostró interesado en el arte de viajarlo. No hay nada, él decía, no hay nada que madure en el camino en esas 2 horas si no es cabalgando a caballo. Y Atahualpa, que era un tipo que viajó mucho, hay un documental, les recomiendo, se llama Atahualpa Yupanqui, un trashumante, de Federico Randazzo, que se los recomiendo, y escúchenlo en este fragmento al propio Atahualpa hablando para que ustedes puedan dimensionar lo que él pensaba de lo que el viaje le daba a él como artista. A los 14 años de edad yo empecé a firmar poemas con el nombre Atahualpa Yupanqui y lo usé como un destino de mi vida actualmente. Viene de muy lejas tierras para decir una historia. Yo creo que este fue un lugar muy sanador para mis padres y también para mí.
Yo he caminado a caballo mucho tiempo. Fue la gran universidad. J'ai l'honneur de vous présenter musicologue, ethnographe, Monsieur Atahualpa Yupanqui. Y aquí la casa de Atahualpa. Si eso es un pecado, soy un viejo pecador. Señor Yupanqui, ¿cuánto tiempo tiene de haber llegado a Japón? Hoy exactamente se cumplen 2 meses de mi arribo a esta tierra. En un poema había una palabra que me interesaba mucho, trashumante. ¿Qué es trashumante? ¿Qué es un trashumante? ¿Qué quiere decir trashumante? Escuchamos la palabra de Atahualpa, también de su hijo, en esta búsqueda que él hace, para que entiendan, es esta idea de un viaje etnográfico, de una exploración folclórica. No solo fue a andar a caballo, fue a buscar la música y fue a recopilar esa música. El trabajo de creación, muchas veces hablamos, ¿no?, de que el escritor tiene que leer para producir. Bueno, en este caso, Atahualpa fue a escuchar, porque eso, cuando uno lo habla con estudiosos de la música, vos para entender las distintas formas de tocar, no sé, en huayno, estoy hablando de música norteña, incluso la chacarera, la samba, tenés que conocer los distintos pueblitos, cómo se toca, y eso no hay ningún libro. Primero tenés que pegar onda con los músicos, para que te cuenten cómo ellos tocan ese toque. Bueno, esta es la búsqueda que hace, esa recopilación que lleva adelante Atahualpa silenciosamente en esa búsqueda. Historias que el tipo después las lleva a las canciones. Cuentan que Luna Tucumana son 30 horas a caballo entre Tucumán y Tafí del Valle, que me imagino con esa luna lo que habrá llevado adelante, ¿no?, en su cabeza. Es el tipo que empieza a mostrar que además del paisaje hay un personaje, hay un hombre, hay una mujer, hay alguien que está en ese paisaje. Ese paisaje, como se contaba antes en el folclore, con Atahualpa va a irrumpir el ser humano. Acá está la guitarra inasible de Yupanqui haciendo El Arriero, un clásico de nuestro folclore y de nuestra música nacional. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Dato interesante, la producción de Yupanqui es que no lo hizo solo, todo lo que hizo. Lo hizo con su compañera, un segundo casamiento, conocido como Nenet, pero que en muchas de los clásicos que conocemos firmaba como Pablo del Cerro. Bueno, otra historia más, ¿no?, de mujeres que firmaban con seudónimo de varón, para que fíjate vos, para que pudiera ser aceptado y ninguna discusión, como una mujer, no sé. Ahora, los que conocen de música, parte de las melodías compuestas en las canciones como El Arriero Bala, que acaban de escuchar, hay saltos melódicos que son traídos de la idea de la música clásica. Nenet era una música muy importante, que fue parte de esa creación conjunta con lo que Yupanqui nos trae. No, hay muchas canciones que no las podemos ver separadas, y eso me parece genial, porque habla no solamente en el caso de una mujer que siempre vale la pena reconocer, pero sí, la idea de que el autor es producto de un proceso colectivo, finalmente también, y en este caso oculta ella. Vale la pena recordar, Pablo del Cerro, muchas de sus partituras de Atahualpa firmadas, era Nenet, su mujer. Decíamos que era un viajero, Yupanqui. Él se afila al Partido Comunista en 1948
producto también de esas ideas comunistas, fue perseguido por el peronismo, tuvo sus situaciones de persecución, de prohibiciones, situaciones que lo llevó a exiliarse muy, muy temprano en esos caminos, pero que también, luego de esas búsquedas, también se sintió perseguido por el comunismo y se desafila al Partido Comunista buscando rumbos propios, pero que fue parte de su trayectoria. Él, cuando se va de acá, se va a hacer giras por países socialistas. Pero para que ustedes entiendan la irrupción de Atahualpa, está esta canción que se llama Preguntitas sobre Dios, con una introducción con su propia voz contando estos problemas que él tenía de no solo hacer folclore, sino hacer filosofía del sentimiento nacional y preguntarse cositas como esta. Yo hice una canción que me trajo muchas satisfacciones y muchos dolores de cabeza también, porque estuve 100 días preso en una cárcel por esta canción que se llama Preguntitas sobre Dios. Yo no quería faltar al respeto, a lo que la gente respeta y ama. Yo tengo también la obligación de respetar. Yo no seré muy creyente. Yo soy un poco como era mi padre. Cuando mi madre mamá me decía, yo soy creyente, mi padre la miraba y decía, yo soy dudante. Bueno, yo también soy un poco dudante. Tengo algunas dudas. Por ejemplo, yo les puedo contar a ustedes brevemente una pregunta y una respuesta. Puedo decirles por qué soy dudante. No es una falta de respeto. Por ejemplo, cuando dicen, una vez me preguntaron, ¿usted cree en Dios? Y digo, tengo mucho respeto por esa imagen, mucho respeto por mamá, mi madre, adorable vasca, adorable, 1000 veces adorable, 1.000.000 de veces. Pero yo tengo mucho respeto por la imagen de Dios. Pero, no sé, tengo también una duda que quisiera aclararla. Una vez que termine mi duda, yo puedo entonces recién rendir mi homenaje a Dios. Pero mientras tanto, permítanme que yo tenga un silencio. Dice, ¿cuál es su duda? La duda mía es muy sencilla. Yo no la puedo explicar, pero es muy sencilla. Usted me pregunta, un señor sacerdote, amigo mío, me dice, ¿usted cree en Dios? Le digo, tengo un gran respeto. Dice, ¿cuál es su duda? Se la voy a decir. Usted me pregunta si yo creo en Dios. Ahora, yo a mi vez me pregunto, ¿Dios creerá en mí? Atahualpa, haciéndose preguntitas sobre Dios. Pero todo cambia en 1950. Se va, como les decía, a París. Y allí, sin un mango, porque siempre hablamos, me gusta la idea del artista y la búsqueda, casi una apuesta contra todo nada, ¿no? Contra todos las predicciones. Atahualpa se va y hace su vida en Francia, en París. Allí conoce a los poetas franceses Aragón y Paul Éluard. Paul Éluard estableció una gran amistad con él y quedó muy impresionado en esta sonoridad que evidentemente no le recordaba nada, o por lo menos le parecía algo nuevo. Bueno, cuenta la historia que un día Paul Éluard le dijo, esta noche vení con tu guitarra, te voy a dar una sorpresa. Y fue efectivamente una gran sorpresa porque lo invitó a esta tertulia y apareció Edith Piaf. Edith Piaf, que a esta altura era una estrella muy populosa en esa Francia, en ese París. Llenaba teatros. Cuando Edith Piaf, y esto lo cuenta el propio Atahualpa, la escuchó, quedó deslumbrada. Y esto es muy fuerte, porque le pregunta, ¿y dónde trabajas?
A lo que Donata le dice, en ninguna parte. Ya tenía un boleto para volverse. No tenían un mango, finalmente, con su mujer, con Nenette. Bueno, cuenta la anécdota que, emocionada, Edith Piaf, ustedes tienen que entrar en contexto. Edith Piaf es una artista que cantaba en la calle, completamente humilde. Bueno, Piaf viene de Gorrión, esta idea de cantar en la calle, y su historia es para otro capítulo, pero sabía muy bien lo que era no tener un mango. Eso quiero decir, ¿no? Conciencia de clase. Bueno, le dice Edith Piaf, casi como una orden, no, París tiene que escucharte. Vení mañana a las 8 con tu guitarra al teatro y te mandaré un auto al hotel. Bueno, cuenta finalmente Yupanqui que después de su concierto lo deja cerrar Atahualpa Yupanqui, y eso le abre su carrera internacional. Incluso él cuenta que le dio la mitad de las ganancias, que no lo podía creer la cantidad de plata que le resultó y que pudo seguir trabajando allí en Europa. Después vendrá todo lo demás. Yupanqui va a ser la gran puerta a lo que conocemos como el nuevo cancionero popular. Es Atahualpa, con esa búsqueda, con ese viaje, el que va a abrir las puertas para lo que va a venir, no solo el folclore, sino de la canción argentina y latinoamericana. Atahualpa Yupanqui, un trashumante, un viajador de esos que se la juegan todos, a caballo en este caso, pero que tuvo una vida de la cual es muy importante valorar lo que trajo con su música. Piedra y camino. Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Me acusa de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca vida y porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca vida y porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. De un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.
Amartya, una revista papel hecha radio. Qué viaje que nos pegamos con Yupanqui. Qué capo el tipo, ¿eh? Hay que salir a caballo y decir, voy a juntar canciones por ahí. Claro, pero Leda Valladares también hizo algo parecido, ¿no? Como... Sí, pensaba mientras lo leía, lo escribía, esta idea, ¿no? de la búsqueda. Violeta Parra también es producto de esa búsqueda. Bueno, vamos a hablar de Mansilla, que también es... Otro que sale a buscar. Vamos a ver qué hay ahí, que no hay... ¿Cómo que es un desierto esto? A ver qué hay. ¿Qué hay? Los Toldos. ¿Qué libro vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de una excursión a los indios ranqueles, pero no ahora, sino en breves minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Nicolás va a decir cosas muy importantes. Primero que nada vamos a contestarle a nuestros oyentes que nos están acá con el dedito inquisidor. Yo dije que la soncera número 3 era el mal que aqueja el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Efectivamente, esto es lo que dice Jauretche en base a Sarmiento. Y después la frase de Rivadavia es que Buenos Aires tiene que replegarse sobre sí misma. Sí. Esto valga la aclaración. Y recién hablamos un poco afuera del aire, esta obra que se está dando en el Teatro San Martín sobre las invasiones, que hace la llena total, y que aparte, averiguando, comprar una entrada, parecía que hay que ir con mucho tiempo de antelación y hay que ir al San Martín para tratar de conseguir algo más o menos decente. Igual hay que decir que esa sala, la de San Martín, se ve muy bien de todos lados. Es hermosa esa sala, es hermosa. La principal, ¿no? Sí, la más grande. Sí. Es hermosa. No solo por el despliegue escénico, hablamos de las invasiones, de la primera invasión inglesa, que habla nos deja muy bien parados los que vivían en estos lares, ¿no? Esa porteñidad que estaba naciendo a una identidad y que podría haber negociado con esos ingleses, podría haber convivido con eso, pero no cuajó. No cierra. Me imagino muchas razones. Los ingleses bastante forros. Acá nadie hablaba inglés, que es un tema. El idioma, me imagino, clave. Una barrera enorme. Enorme, como diciendo nadie habla inglés. No, claro. Y bueno, no sé si algo de lo español o de... Lo católico. Lo católico, claro, estaban protestantes. Claro. No es joda eso. No, y que, a ver, era el gran elemento aglutinante. Vos pensás que ¿qué tenía en común una persona esclavizada, un gaucho, un indígena de La Pampa que venía a comerciar plumeros o sal, un cajetilla peninsular y un criollo? Bueno, probablemente muy pocas cosas en común, pero seguramente algo de esa religión que había impregnado desde hacía siglos. Claro. Pensemos que la conquista se hace con la espada y con la cruz. No, y que cuando uno desde la lectura se adentra a esta idea que después se va a dividir entre unitarios y federales, cuando uno empieza a ver un poco las distintas lógicas hacia dentro de esta división arquetípica, bueno, hay unitario, puedo decir de izquierda y unitario de derecha, no sé, hay distintas miradas sobre lo que es la idea del poder central, y lo mismo pasa con los federales, federales que son copados y federales que no, o federales que después traicionan en todo caso, pero hay distintas miradas sobre lo federal, y también un tipo como Moreno, creía en la centralidad, podemos decir que era un unitario, en el sentido de había que armar un poder central. Un Belgrano. Belgrano también pensaba Una de lo las mismo. primeras acciones bélicas de Belgrano es ir a Asunción y decirle a los cabildantes, ustedes tienen que reconocer la autoridad emanada de la Junta de Buenos Aires revolucionaria. Y los paraguayos le están diciendo a Belgrano, pero si ustedes forman una junta nueva, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? En una charla de un periodista, Burman creo que es, que escribió mucho, me acuerdo del tipo de manera provocadora, planteaba, Perón fue un gran unitario. En esta idea de construir una centralidad, la idea de políticas nacionales, que hoy está mucho en boga, esta idea de los peronismos provinciales y cómo se construye la idea del proyecto nacional. Sí, desde la idea de aglutinar, desde la idea de unir, de una... Fundar provincia, Bueno. sí, esto es Formosa, esto es La Pampa, ¿no? Cosas que no existían. La idea del territorio nacional y la idea de políticas nacionales. El peronismo en ese sentido trabajó muy bien lo que era
ir directamente al que necesitaba, al que tenía un reclamo para hacer. Sí, pero yo creo que Perón lo hizo siempre desde la perspectiva positiva en el sentido de propositiva, mientras que las invasiones inglesas lo que hicieron fue por la negativa, unir por el espanto común, por el enemigo común. Que todavía sigamos cantando en una sociedad tan polarizada como la actual en Argentina, en un contexto mundialista, sí, con todo lo que significa el fútbol, pero aún así ves a un montón de chetos con muchísimo dinero en Atlanta cantando totalmente enfervorizados. El que no salta es un inglés, cuando hasta 3 años atrás, ni siquiera, 1 año atrás probablemente votaron a un tipo que se vanagloria y festeja su alineamiento con Margaret Thatcher. Algo te está diciendo. Bueno, por eso es tan importante la historia, la idea de cómo uno hilvana esa historia. Porque se viene el partido contra Inglaterra, que yo estoy completamente convencido que hay que politizar ese partido, sí. Pero desde ya, es por los pibes de Malvinas, es por estos ingleses chorros, es por el Diego, que aparte es increíble, ahora el Diego aparece en todos lados, claro, lo que pasó cuando hizo el gol con la mano. Si bien contaba con la idea de que no había tanta información visual, hay un par de conferencias de prensa donde de alguna manera los agentes ingleses introducían preguntas para decir, che, loco, metiste un gol con la mano, y alguien le pasó bien el dato, y la respuesta de él, los ingleses se robaron un mundial a los alemanes, ¿no? Lo vi, que fue del 2010, será la entrevista. Sí, porque claro, era ya él como entrenador. Y hablando por eso decía, cuando uno ve la historia de las invasiones inglesas, puede entender un poco cuál es esa cultura también tan fuerte de la Argentina en contra de lo que es Inglaterra y lo que representa Inglaterra. Yo me quedo, perdón. Que no es Gran Bretaña, ¿viste? Es Inglaterra. Porque lo que, esto no es con los irlandeses. Lo que decía Mariana con los ingleses. Hay un interior dentro de la propia Gran Bretaña. Porque los galeses y los ingleses, ni hablar los irlandeses, no quieren saber nada con los ingleses. Sí, no, lo que iba a preguntar es que tenemos hubo una regla, más allá de que se echaron a los ingleses o hubo toda esa cuestión histórica, ellos se apropiaron del sur, ¿no? La Patagonia rebelde, todo lo que vemos cuando hablamos de los pueblos indígenas, de los onas, ahí los hacendados eran británicos y era su lugar y hacían lo que se les cantaba las ganas. Bueno, es que la historia después, creo que Canning es una historia que vale la pena algún día contar bien. Si yo no estoy diciendo cualquier cosa a medio memoria, pero es Canning, es lo que los ingleses después van a dejar incluso escrito, que es decir, no pudimos por la fuerza, los vamos a dominar por el comercio. Por eso después Scalabrini Ortiz escribe sus distintas diatribas contra lo que va a ser Inglaterra, ¿no? La idea de cómo Inglaterra, antes que los yanquis, dominaban comercialmente estas tierras. En Tierra del Fuego, antes incluso de que el Estado pudiera llegar a ejercer con una infraestructura, un gobierno y una presencia sistemática, la moneda circulante era la libra esterlina. Claro. Se llegaban a pagar 1 libra esterlina por cabeza de Segnam asesinado, la cabeza sola, separada del cuerpo, y 2 libras esterlinas por las 2 mamas de las mujeres Segnam, pensando en la imposibilidad de reproducción. O sea, después tenemos que bancarnos que nos señalan a nosotros los racistas, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué moral? Si a mí hay algo que me alimenta el protochovinismo, esto cada 4 años el mundial, es que, por ejemplo, yo ahora recibo esta semana mensajes por mi trabajo, gente que conozco de Australia, yo vendo droga, en Australia, en Inglaterra, que de pronto, claro, con esto de las redes sociales, el mundial empieza a tener otros matices. Hay memes que se empiezan... Contá esto es muy bueno. Te preguntan ingleses que vos conocés. ¿Qué quiere decir que el que no salta es un inglés? Aclaremos, eso que para nosotros es parte de nuestra cultura nacional, recién en este mundial se está viendo en redes sociales. Claro. Un inglés que mira el mundial, porque es un fanático, no le muestran las imágenes de la previa de los argentinos intercambiando camisetas antes del partido contra Costa de Marfil. No.
no hablan castellano, entonces incluso pueden escuchar cantar, pero no entienden lo que significa. Las redes sociales, la inteligencia artificial, los subtítulos en los videos cortos hacen que de pronto haya gente en Inglaterra, gente en Australia que diga, che, ¿por qué ustedes están cantando todo el tiempo eso? ¿Qué le contestaste? Y no, a mí lo primero que fue la sorpresa, fue como, wow. Ah, ¿no saben que los odiamos? No saben que los odiamos. Entonces yo tratando de explicarle, sí, pero no es que nosotros solo los odiamos, los odia todo el mundo. ¿Por qué? Me dice. Y ahí vos volvés a la idea del interior de Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña también tiene un interior. Y tuve que explicarle a una australiana hoy a la mañana y a un inglés de Londres, Bangladesh, le tuve que explicar Gibraltar, le tuve que explicar Palestina, le tuve que explicar la India, le tuve que explicar Irlanda, le tuve que explicar Hong Kong, le tuve que explicar las Malvinas y le tuve que explicar las invasiones inglesas y no lo podía creer. Entonces yo le decía, no es la imposibilidad de saltar lo que te hace inglés, porque creían que si no podías saltar eras un inglés. Como que los ingleses no pueden saltar. Le digo, no, nadie quiere ser inglés. Eso es lo que genera el mundial. Eso es lo que genera el mundial. Y hay que politizarlo todo. Yo estoy profundamente de acuerdo con lo que decías vos sobre el inicio del programa y esta editorial de Rebord, creo que era. Escuché también a muchos amigos, muchas editoriales en otros medios decir que hay que politizar a muerte. Cuando Scaloni dice, esto es solo un partido, ya el solo hecho de que tenga que decir que lo es porque no lo es. Es porque todos sabemos que no lo es. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carlos Polimeni está en AM530. Nico, Fabio, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Carlos, es un placer enorme y un honor muy grande estar en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Celebrando el cumpleaños de tu padre, exactamente, ¿no? Mira, es el mejor lugar para celebrarlo. Él me hablaba mucho a mí de cuando llegó a Buenos Aires, sus épocas de bohemia, cuando recién llegó, nos quedábamos noches enteras. A él le gustaba mucho ir a esas historias y siempre me contaba con mucho humor y cosas, sus travesuras de la niñez, cuando vivían en una piecita con su hermano, con sus amigos, y él me contaba con mucha ternura y con mucho cariño todas esas épocas. Sí, tuvo momentos muy difíciles dentro de los que son los patronatos, porque eso es muy difícil para cualquier niño. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Somos radio, pero somos más que radio. En
Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, Qué pero bueno, yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios. Pasan los autos. Pasan los autos. Ojo, agáchese que vienen los indios. ¿Sí? ¿Y por dónde pasa? Por la calle Mansilla. Ahora sí vamos a hablar de Mansilla. Ahora sí, llegó el momento. Estoy mal, ¿eh? Usted me lleva hasta mi casa, por favor. Usted está mareado. Ahí los comandos que tienen sus emociones están totalmente estrolados. Efectivamente, ahí está tomando el control de mi cerebro. Sí. Bueno, vamos a hablar de una excursión a los indios ranqueles, gran obra de 1870 de un gran escritor que fue Mansilla. Después vamos a discutir otras cosas. Pero vamos a discutir de la cuestión. Vamos a hablar un poquito de Mansilla y su calidad literaria. ¿Qué aporta Mansilla? Mansilla, en la presidencia de Sarmiento, lo mandan para que haga un acuerdo con los ranqueles. Entonces, de Río Cuarto va hacia La Pampa, vamos a decir. Va en caballo, no va en auto, va en caballo. Claro. Como Atahualpa. También con ese criterio medio de descubridor, no va con un criterio que podemos decir que tiene las élites, que es: vamos a ver qué hay acá porque lo vamos a reventar. No conozco el dato biográfico, pero yo me imagino un chabón aburrido y queriendo escribir. Porque se nota que el chabón quiere escribir. No es un hombre aburrido, es un hombre muy interesado, bueno, porque es un viajero. Él ya había viajado por África, o sea, venía con tenía viaje. Era un dandy, así un hombre que... Pero se nota que el tipo, los acompaño, yo escribo. No, pero él era coronel ahí, era muy importante, o por lo menos él se pone en una posición importante porque el que mantiene esa cantidad de personajes, todo lo que él va contando como el día a día de estar en la ruta, iba a decir, estar en el viaje. En la frontera ahí. Claro, y va a ver a los indios ranqueles y conoce a uno, conoce a otro. Va a ver a Mariano Rosas, que era el ahijado de Rosas, el Juan Manuel, restaurador, que es el cacique, y con él tiene que negociar, ¿no? Entonces aparece Baigorrita, aparece el Gómez, me gusta mucho el soldado Gómez, que todo lo que le pasa a Gómez. Bueno, pero él, ¿qué es? Se cuenta a sí mismo con humor. Él deja que entre otras voces, ¿no? Aparecen, pero sin juzgarlo. Lo más interesante es que el tipo que es de una élite, ¿no? Que de alguna manera es el que empieza a abrir el camino para que luego haya un genocidio, él está medio como fascinado, un poquito paternalista, ¿no? Donde puede entender las emociones y puede entender la idiosincrasia o los saberes de todas esas poblaciones que fueron ninguneadas por la historia. No estamos hablando de Atahualpa Yupanqui ya en esta época, claro. Y él también cuenta historias de todos esos trabajadores del campo que tienen sus saberes muy específicos, totalmente desvalorizados, ¿no? Entonces, lo que agarra todo Mansilla es justamente todo eso, y lo cuenta de una manera tan hermosa. Léanlo porque es todo un disfrute, una excursión a los indios ranqueles, por cómo plantea los personajes, porque tiene humor, porque hace descripciones muy hermosas, y entonces no hay desierto ahí. Todo ese plan, ¿no? Que fue 6 años después, 8, 1878,
viene a contradecir absolutamente todo lo que plantea Mansilla ahí adentro, de todo lo que hay en la ese riqueza desierto. que hay ahí. Pero total, No hay ningún desierto. No hay nada de desierto, todo es riqueza. Ya que lo tenemos acá al señor Dulcich, pienso, es un documento histórico. Mansilla muestra cosas que, digamos, que son importantes a la hora de pensar cómo vienen esas poblaciones. Ahí hay un dato historiográfico importante. Claro, es una fuente. Es un texto muy importante. Construye fuente primaria. Porque él estuvo ahí, lo que dice Mariana. Él en su calidad de explorador, se pone también en su calidad de narrador, de etnógrafo. Claro. Digo, está haciendo una etnografía. Es lo mismo que hace, o muy parecido a Darwin o cualquier otro de sus congéneres. Claro. Dentro de un registro literario, Claro. está dentro de esa tradición. Sí, muchos dicen que es como un texto que está entre lo periodístico y lo literario y lo periodístico, ¿no? Como inaugural de las crónicas argentinas, ¿no? Ujú. Pero sí, tiene un valor absoluto y bueno, yo imagino esto que dice Nicolás, que es un valor documental. Pero lo que tiene diferencia con respecto a Darwin y otros es que tiene sentido del humor, pues se ríe del mismo también. Claro. Y todo eso es como muy valioso y en 1870 nadie escribía así. Solo Mansilla. Así que hay que leer a Mansilla, con todas las contradicciones, con todas las ambigüedades y con toda y la calle esa Mansilla. Pero bueno, pero es una manera de poder acceder. Estaba pensando en que cuando elegimos la palabra interior hay algo de lo geográfico. Incluso si es el Siempre. interior de uno, Es lo primero, ¿no? es una distancia, ¿no? Estamos hablando recurrentemente de viajes. Porque no hay, si hay un interior, hay que recorrer algo. Hay para un- salir o para entrar. Claro, pero justamente en la... Hay un fondo. Hay un fondo, la parte de adelante. No, pero sobre todo hay que pensar que hay una frontera también. Y que en esa frontera, lo que plantea Mansilla es que es súper permeable esa frontera, que no es una frontera civilización-barbarie, sino que tanto todo mezclado porque dentro de la población indígena también había estructuras, había jerarquías, había un montón de cosas que nadie se hizo cargo. Después tiraron todo abajo y ya está. Bueno, más fácil verlo como un desierto. Y bueno, como este gobierno, ¿no? Si no algo funciona mal, bueno, hay que rentarlo. Exacto. Hablamos de fronteras, pienso en nuestros hermanos vecinos del Uruguay, pienso en un gran cantautor como Fernando Cabrera, que no podía no faltar, no podía estar ausente en esta jornada, con este tema espectacular, que es Diseño de Interiores, una versión grabada posterior al disco, pero que vale la pena, ¿no? En ese gran juego de palabras, él lo ha dicho en varias entrevistas, casi como un borgiano que intenta pensar distintas dimensiones. Eso también es bien del sur, bien desde este lugar, metiéndonos en este diseño de interiores. Diseño de interiores, diseño de interiores. Necesito renovar mi interior. Dibujarse es vivir, el presente es un proyecto anterior, se agotó por aquí. Necesito desarmar el taller, aprenderse es vivir, raspar el empapelado de ayer, no dejarse dormir. Necesito repintar la razón, pelechar es vivir. El camión de la mudanza tosió, satisfecho al partir. Necesito refrescar el renglón, remojarse es vivir, darme fe, tener determinación, detenerse, morir. Un amigo se llevó un sacudón, su hijo quiso morir, un abismo de comunicación le impidió percibir. Necesitan apurar su interior, el pasado impedir, ensayar una canción, dar su voz, atreverse a decir. Necesito repintar la razón, pelechar es vivir. El camión de la mudanza tosió, satisfecho al partir. Necesito refrescar el renglón, remojarse es
diseño de interiores. Gran arte, ¿no? La de poder combinar elementos en tu casa. No importa el nivel de sofisticación. Mire que yo tengo mucha experiencia. ¿Usted diseña interiores? Yo he estudiado, lo practiqué en mis propias casas. Cuando me tengo que mudar. Tiene muchas casas. Sí, son todas propiedades que tengo. Ninguna herencia, pero muchas casas. Muchas casas. No. Lamentablemente eso. ¿Y qué es lo que hay que pensar cuando uno diseña un interior? El interior. Dale, pero vos te sentás, vos llegás a un living, te pasa esto que te invitan y decís, yo sí, mirá dónde tiene el almohadón. Sí. Usted no, Victoria Nardi no se fija en eso. Yo tengo un oficio que es ser fumigador. Yo no puedo, me pongo loca. ¿Qué es lo primero? Lo primero que ves, ponele, si yo te invito a mi casa, ¿qué tengo que, antes de que vos vengas? Yo siempre miro el techo, que la altura del techo, si hay la altura del techo. Claro, para ver cómo se puede utilizar porque generalmente yo convivo con gente pobre, que tiene pocos ambientes, ¿no? Que tiene 3 pisos en la casa. Hay que aprovechar la altura. Claro, entonces siempre pienso en cómo se puede aprovechar la altura. Eso es lo primero que se me ocurre pensar. Y después, cuando las cosas están mal acomodadas. Por ejemplo. O que son muy pesadas para la visual, ¿no? ¿Qué es algo pesado para la visual? Y un sillón muy pesado con patas gordas. Más grande del espacio que necesitas. No más grande, sino que visualmente a uno lo hace pesado, ¿no? O por que ejemplo, Julián. Claro, acá, muy ahí bien. Ahí está, ¿qué dijo? Bueno, ¿Cómo? Algarrobo, todas esas maderas pesadas, clásicas para grandes mansiones. No es joda esto. Usted depende cómo pone la cama, abre se levanta de una manera o no en el día. Por ejemplo, Silvio la tira apuntando a la salida del sol. Eso es tipo Feng Shui. Por Feng ejemplo. Shui, claro. Después ese es un curro. No cursé Feng Shui yo. Bueno, hablamos de diseño de interiores. ¿Y cómo se diseña ese interior? Los voy a llevar a 1930. Vamos al taller de los artistas. Silvana Jauregui cada lunes nos hace recordar que hay un arte expuesto, que hay artistas que están ahí y que en el interior, cuando hablamos del interior, hablamos de las grandes migraciones. ¿Quién es el artista que va a retratar eso? Antonio Berni. Siempre. 1930. Piensen, esto es preperonismo. Tiene 2 grandes obras que hoy vamos a hablar. Manifestación y Desocupados. 1934. ¿Te suena la palabra desocupados? Hoy fui a la tarde, que estoy acá regulando la radio, viajé en el B. Poca gente, ¿no? El subte. La cantidad de gente pidiendo en la calle, pero ¿soy yo o noto mucha desesperación? Sí. Y mucha indiferencia al mismo tiempo. ¿O es una mirada...? Yo coincido. Yo vi pedidos y recordar los 90 que era todo, que era... Y violencia, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, no, hay cosas que... Pero estamos viendo momentos muy difíciles. Les decía, Antonio Berni, bueno, estamos hablando de esa Buenos Aires o esa Argentina de 1934. Eso va a estar en sus pinturas, rostros y cuerpos de personajes que tienen la crudeza del desarraigo, la exclusión social. ¿Qué va a ser el sujeto que después va a reencarnar en lo que fue el peronismo, ¿no? Estamos viendo imágenes, por eso les decía, piensen en qué momento estamos hablando. Manifestación, una de sus obras, son migrantes que se convierten en el motor de un reclamo colectivo. Solidaridad, dignidad, lucha. Bueno, va a ser lo que va también a, por ejemplo, de cantar en lo que va a ser el tango. De los años 20 a los años 40. Todo hay que pensarlo en función de esa situación. Les decía, una obra Desocupados, por ejemplo, de Berni, que expone lo que fue la década infame, lo que va a ser las consecuencias de la crisis del 29, que acá también se van a sentir. Hablamos de Berni, hablamos del inicio del realismo, del nuevo realismo, y estas 2 obras, como les decía, van a aludir a esa crisis del 30. Un dato que hay que tener en cuenta de la técnica de Berni, que expresa en su propio trabajo, es este pintor completamente radicalizado, ahora hablo del autor, y que un planteo que lo trae también de los muralistas mexicanos sobre esta idea de
la pintura no solamente como un hecho artístico, sino como un acto de comunicación. Sí, como una pedagogía también. Hablamos de Atahualpa poniendo personajes que no, el arriero, tipos que no estaban en ese paisaje. Bueno, acá lo mismo, trayendo esta cosa que estaba oculta y poniéndola ahí, sobre la pintura. Bueno, vayan a ver a Bernie. ¿Dónde la pueden ir al Malva? Vayan al Malva. Vayan los miércoles, que es gratis. Es gratis. Ahí está Manifestación, por ejemplo, de 1934, Temple sobre arpillera, porque además los materiales que utilizaba a la hora de producir. La obra Desocupado, acá Silvana Jauregui nos explica, no está expuesta de forma permanente al público actualmente porque pertenece a una colección privada. Hay que desprivatizar a Bernie, qué cosa, ¿no? Sí, creo que también están los monstruos en otra sala, que también ahí vemos lo del collage y el uso de materiales de todo tipo. Y además cosas grandes, hablamos. Sí, no son pinturitas. Pero los monstruos, hay como unos monstruitos ahí muy interesantes. Los monstruos de Bernie. Seguimos adelante, seguimos en este viaje. Diseño de interiores, diseño de interiores. Necesito renovar mi interior. Dibujarse es vivir, el presente es un proyecto anterior. Se agotó por aquí. Necesito desarmar el taller. Como dice Cabrera, el presente se agotó. Necesito desarmar el taller. Diseñar de vuelta a mi interior. Qué desafío. Nosotros nos estamos yendo. Ya llega Raíces y Alas con Marcelo Koenig y gran equipo. Hoy estuvimos abajo en el planta baja que graba el programa, charlando bastante con Marcelo. Sigan en la continuidad de la M530. Nosotros nos vamos de este viaje interior. ¿Tenemos idea de cuál va a ser la próxima palabra? No, inventémosla ahora. Dale, Nicolás. Sanguango. Sanguango. Muy difícil. Muy autorreferencial. ¿Cómo consigo canciones? Tengo una sola de canción, Sanguango. No, aparte desde diferentes... Zángano. Desde diferentes perspectivas, Sanguango. Bueno, pero eso después. Ahora nosotros nos vamos. Cómo me gusta esta música. Nos vamos y queremos agradecerle a este gran equipo que hoy ha sido posible, porque sin nosotros no sería. La señora Mariana Collante. Se me ocurre una palabra. ¿Cuál? Circo. Me gusta circo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Jaldre con el circo, ¿eh? El señor Nicolás Dulcich. Está durmiendo. Yo ya me dormí. Tranquilo. Buenas noches. Nos vamos a dormir. Nos vamos a mimir. Del otro lado del vidrio, gran equipo en la producción y redes sociales o comerciales, la señora Camila Sánchez. En la operación de video, Sebastián Esquivel. En la coordinación, nuestra guía, la señora Victoria Nardone. Mañana programa nuevo. Mañana Amado Vudú y equipo hacen Vudú Lunch. Vudú Lunch es un programa que estuvo los sábados en esta emisora, que fue interrumpido por cuestiones climatológicas, pero que vuelve a la escena. Amado Vudú y el señor Lunch van a estar mañana a 22 horas en un nuevo programa, la 530 se agranda. Mañana, si alguno despierta todavía, empiezan los pases en la 530. Cintia García, Roberto Caballero, y este pase que va a ser el que va a dar que hablar a todos. Sí, exactamente. Nosotros nos vamos. Nos faltó el señor Silvio Soler en la operación técnica. Es que hoy estoy como loca. Mi nombre me lo confundo. Yo ni sé ni cuántos años tengo. Mi nombre es Julián Saúd. Nos reencontramos el lunes que viene. Recuerden, sigan en la continuidad de M530. Marcelo Koenig, Raíces y Alas. Pero recuerden que Revista Martia se escribe con H. Pugliese. Pugliese.